Dios te bendiga en gran manera. Me gozo en el Señor de poder compartir contigo cada mañana un mensaje que pueda animar tu fe, que pueda despertar tu espíritu y que traiga refrigerio a tu alma. Esto es un programa más despierto y aún estoy contigo. Quiero compartir con toda aquella audiencia que nos está viendo desde cualquier punto de su hogar una palabra que Dios ministró a mi corazón y puso en mi espíritu. Y yo quiero ponerla en tu corazón para que tu fe aumente más. La palabra se encuentra en Marcos capítulo 5, verso 21. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La expresión que acabamos de escuchar o la actitud de fe que acabamos de escuchar la está liberando un doctor de la ley, un hombre con un alto conocimiento de la Torá y de la palabra. Era muy difícil, casi imposible, que un hombre con alto conocimiento de la ley reconociera el poder de Dios. Era casi imposible que un principal de la sinagoga se presentara a Jesús y fuera Jesús para pedirle un milagro, reconociendo el poder de Dios. Era muy imposible. Y quiero ponerle como título a este corto mensaje: reconociendo el poder de Dios. En lo que te estaba diciendo, te afirmaba que era muy difícil que un hombre que ministraba en la sinagoga, que tenía otros sacerdotes o otros líderes religiosos, como era Jairo, era muy difícil que reconociera las maravillas que Dios hacía a través de Jesús. Porque eran hombres que estaban amarrados a la ley, eran hombres que también atacaban al Señor, atacaban los milagros de Jesús, atacaban las sanidades de Jesús, atacaban las liberaciones de Jesús. Eran incrédulos, no creían a fondo acerca de las maravillas y de la gloria que Jesús mostraba. Por ende, era muy difícil que este hombre reconociera el poder de Dios. Pero este hombre se encuentra en una situación que lo obliga o que lo lleva o que lo doblega a creer en el gran poder de Dios. Y esa hay mucha gente hoy en día, miles y cientos y millones de personas, que para reconocer el gran poder de Dios y para reconocer la soberanía de Dios tienen que pasar un proceso fuerte, tiene que Dios quebrantarlo, tiene que Dios humillarlo para que ellos puedan reconocer que en el cielo hay un Dios que tiene todo poder. Así como Jairo, para poder reconocer que Jesucristo era el Mesías y que en él había poder de Dios, este hombre tuvo que meterse o tuvo que vivir una situación bastante estresante. El ver a su hija muriéndose debe ser muy difícil, debe ser muy duro. Este hombre está viendo que su hija de 12 años está a punto de partir de la tierra. La felicidad de Jairo estaba a punto de escaparse de sus manos. Una hija, una niña, una preadolescente, 12 años, apenas estaba empezando la vida, se estaba muriendo esta niña. Mas sin embargo, Jairo se ve obligado, por decirlo así, de ir a la presencia de Jesús y obtener un milagro. No le importó su conocimiento teórico, no le importó su conocimiento de la ley, no le importó las leyes, no le importó la Torá. Él sabía que por mucho conocimiento que él tenía, su hija no se iba a salvar. Y hay mucha gente que tiene sabiduría, tiene conocimiento en los negocios, tiene dinero, mas sin embargo, el montón de dinero que tienes en el banco no puede sanar el cáncer. El dinero que tienes no puede traerle felicidad a tu esposa o a tus hijos. Puede suplirle una necesidad, pero de llenar el corazón solo lo puede hacer Dios. Ese montón de dinero que tú tienes no puede restaurar tu hogar por muchos viajes que hagas. Hay gente y hay familiares o hay familia que lo que viven es una falsedad, una mentira. Ellos viajan, tienen carros, motos, tienen dinero, mas sin embargo no tienen hogar, no tienen felicidad, no tienen gozo.
no tienen la alegría de tener la presencia de Dios. Por eso hoy en este programa Dios te quiere ministrar una palabra. Reconoce el poder de Dios. Reconoce a Dios en todo lo que hagas y Él va a enderezar tus caminos. Reconoce a Dios. Preséntale a Dios tus obras y Él las va a firmar. Preséntale a Dios tu camino y Él lo va a guiar. Reconoce el poder de Dios, sin importar el dictamen que tengas, sin importar si tienes cáncer, sin importar si tienes fibrioma, sin importar si estás estéril, no puedes tener un hijo y lo quieras tener, sin importar si tienes leucemia, sin importar cuál sea la enfermedad que te ha diagnosticado el médico. El poder de Dios puede destruir cualquier tipo de enfermedad. Jairo se da de cuenta que su hija está a punto de morir, que su hija está a punto de perecer, pero él había escuchado de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que le daba vista a los ciegos, que le daba audición a los sordos, que le daba habla al mudo, que levantaba al paralítico, que resucitaba muertos, que hacía maravillas, que el poder de Dios estaba en Jesús. Y este hombre no le queda de otra que ir a la presencia de Jesús y rogarle y reconocer que en él está el poder y que él podía resucitar y podía levantar a su hija. Hay momentos donde el hombre tiene mucha soberbia y no reconoce la soberanía de Dios, no reconoce el poder de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo quebranta. Dios lo mete en situaciones difíciles para que él sepa que Dios está en el cielo y que él está en la tierra. Para que él sepa que el único que tiene el poder de solucionar sus problemas es Dios. Dios es el único que puede levantarte. Dios es el único que puede abrirte camino. Oído, en ese matrimonio que está a punto de destruirse, necesita la intervención de Dios. Ese hijo que está en la cárcel, que no sabes cómo sacarlo, necesita la intervención de Dios. Esa enfermedad que ya te está consumiendo y que por mucha droga que tú tomas no ves mejoría, necesitas el poder de Dios. Reconócelo. Reconoce el poder de Dios y ese cáncer desaparecerá. Reconoce el poder de Dios y el matrimonio se va a restaurar. Reconoce el poder de Dios y serás bendecido. Reconoce el poder de Dios y no hay problema humano que pueda hacerle frente al poder de Dios. Jairo tenía a su hija agonizando y versículo más adelante dice las palabras que ella muere. Pero antes de que le dieran la noticia a Jairo que su hija había fallecido, la Biblia habla de una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, tenía un problema muy serio. Y esta mujer tiene una gran fe, reconoce el poder de Dios y dice, si toco el borde del manto, seré sana. ¿Ves? Reconoció el poder de Dios. Hoy levántate reconociendo que el único que te puede abrir las puertas, que el único que te puede levantar, que el único que te puede sanar, que el único que te puede dar ese milagro, que el único que te puede cambiar la historia es Dios a través de su poder. La Biblia habla del poder de Dios manifestándose en una persona y levantándolo. David era un hombre pobre que pastoreaba ovejas, pero Dios lo toma, el poder de Dios lo toma y lo convierte en un rey de Israel. El poder de Dios te puede cambiar la historia, así como le cambió la historia a Lázaro. Hay mucha gente que me va a ver que está pasando por un proceso durísimo, por una tormenta, por una soledad, está pasando una depresión, está pasando una angustia, tiene una deuda, no puede dormir, no puede descansar. Pero hoy profetizo en el nombre de Jesús que el poder de Dios te va a sorprender. El poder de Dios va a venir sobre tu vida y te va a dar la paz que necesitas. Hay mucha gente que tiene sabiduría, que tiene buenas conexiones, que tiene negocio, que tiene dinero. Mas, sin embargo, el dinero no puede sanar un cáncer. Puede ayudar con la medicina. Pero cuando un cáncer terminal, solo el poder de Dios lo puede deshacer. Cuando ese hijo está en una depresión muy en seria, tú lo puedes llevar a los psicólogos, tú lo puedes llevar a ayuda profesional, que no es malo, es bueno. Pero llega un momento que ni la psicología ni los profesionales van a poder ayudarte como el poder de Dios, como la presencia de Dios. Al final del curso, Jairo es bendecido por Dios. Pero antes de que Jairo recibiera el milagro, tuvo que reconocer el poder de Dios. Reconoce a Dios hoy.
Reconoce que necesitas la presencia de Dios. Reconoce que tu hogar necesita la presencia de Dios. Suelta la soberbia, suelta la arrogancia, suelta la altivez y humíllate delante de Dios. Y verás que el poder de Dios va a entrar en tu casa. Y ese matrimonio que está al borde de la locura, Dios lo va a organizar. Y esos negocios que están a punto de destruirse y esa empresa que está a punto de caerse, milagrosamente el poder de Dios vendrá y la va a restaurar. Y esas puertas de la universidad que has soñado y que has pedido a Dios y que nada pasa, Dios va a abrir esa puerta de la universidad. Esas puertas de empleo que están cerradas, el poder de Dios vendrá sobre ti como un de repente y te abrirá los cielos. Jairo quisieron desanimarlo. Le dijeron, no molestes más al maestro. Ya tu hija murió. Y Jairo sabe que Dios tiene el poder para levantarlo. Hay una parte aquí para terminar que dice la palabra que Jesús llegó y dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. Y dice la palabra que se burlaron de Jesús. Hay mucha gente que se va a burlar porque tú vas a reconocer el poder de Dios. Hay mucha gente que se está burlando de ti porque tú tienes una fe grande en el Señor, porque tú le estás creyendo a Dios en cosas grandes. Y la gente se está burlando porque tú le estás creyendo a Dios por un negocio grande, porque tú le estás creyendo a Dios que va a restaurar tu familia. Hay gente que se está burlando de ti porque tú le estás creyendo a Dios que va a cambiar a ese hijo que está en la droga. Hay gente que se está burlando de ti porque tú le estás creyendo a Dios que Él te va a solucionar los problemas y que va a salir de esa deuda. Pero todo el que se burla al inicio quedará avergonzado a lo último. ¿Escuchaste? El que se te está burlando al principio, Dios lo va a avergonzar a lo último. Dios es experto en cerrar boca de leones. Sigue confiando en Dios, porque el poder de Dios te va a sorprender. Te bendigo en el nombre de Jesús y que la gracia de Dios y que el poder de Dios se manifieste hoy, mañana y siempre en tu vida. Bendiciones. Shalom.